Buenas noches, gracias por acompañarnos. Por segundo día consecutivo, los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación salieron a manifestarse, salieron a levantar la voz, intentaron hacer una cadena humana, pero les fue imposible. Quedaron cercados por el personal de seguridad y por policías de la Ciudad de México, porque afuera ya los esperaban simpatizantes de Morena. Se siente, la Corte está presente. Se siente, la Corte está presente. Se siente, la Corte está presente. La gente se pregunta, ¿y esos quiénes son? Somos los garantes de la Constitución. Estar en esta patria tan hermosa, tan rica, donde existen hombres de trabajo. Ahí está demostrado. Por eso somos el ejemplo a nivel mundial. Ahí está la Constitución, ahí están las leyes. ¿Eran necesarios los gritos? ¿Eran necesarios los insultos? Lo que sí es que ya dijeron que harán esta protesta todos los días en apoyo al paro de trabajadores, jueces y magistrados del Poder Judicial, aclarando que en la Corte no van a suspender actividades, pero seguirán con esta protesta. Por cierto que, hablando de la reforma al Poder Judicial, hoy llamaron y fuertemente la atención dos posturas contra esta reforma, la de Canadá y la de Estados Unidos. Quizá dos posturas que el gobierno de México, que el presidente López Obrador no se esperaba. Si el pueblo se informa, no pasa la reforma. Con la justicia federal suspendida y en protesta en todo el país, las alertas de los dos principales socios comerciales de México se han encendido alrededor de la propuesta de reformar el mundo de jueces, magistrados y ministros. El primero fue Estados Unidos, en voz de su embajador Ken Salazar, quien apenas una semana atrás había sido ambiguo en definir la posición del gobierno de Biden. Hoy, en una conferencia convocada ex profeso, dejó claro que no hay vacilaciones. Creo que la elección directa de jueces representa un riesgo para el funcionamiento de la democracia de México y la integración de las economías de Estados Unidos, México y Canadá abajo del TEMEC. Salazar leyó dos cuartillas en las que también habló de otras consecuencias como la infiltración del narco, de cárteles en las elecciones aprovechándose de jueces inexpertos. Y por supuesto no dejó de lado la necesaria confianza que dijo necesitan las inversiones. El debate sobre la elección directa popular de jueces en estos tiempos, así como la política feroz que se va a ver acá en México, si se llegarán a aprobar las elecciones de jueces en el 2025 y el 2027, amenazan la histórica relación comercial que hemos construido. Canadá, en un segundo tiempo y más cauto, también hizo ver que hay preocupación de su lado. El embajador Graham Clark aceptó que sus inversionistas se lo han comunicado. Una inversión es una muestra de confianza. Ellos quieren estabilidad, dijo Clark durante un foro de negocios México-Canadá. En las distintas sedes del paro en el país se dio acuse de recibido de las dos posiciones, principalmente la del embajador Salazar. ¿Cómo se enteraron en Palacio Nacional del mensaje? ¿Lo escucharon al tiempo que se emitía o recibieron un diplomático adelanto? El coro oficial parece estar esperando la respuesta del presidente porque hasta esta noche nadie desde el gobierno federal que se va ha opinado al respecto. Y del gobierno que llega, la presidenta electa escribió: información muy relevante. En 43 de los 50 estados de los Estados Unidos de América se eligen los jueces por voto popular. Mañana, probablemente, el tema va a escalar, a subir su tono.
¿Qué tanto pone en riesgo esta reforma la relación con Estados Unidos y Canadá? Lo veremos. Lo cierto es que sí ya está afectando a los trabajadores o va a afectar pronto a los trabajadores del Poder Judicial. Esta mañana el presidente López Obrador dijo que la Procuraduría Fiscal de la Federación envió una circular al Consejo de la Judicatura Federal solicitándole que suspenda los pagos a los trabajadores del Poder Judicial que están en paro. Esto porque dicen no hay una causa legal justificada. Además, la circular señala que al ser una huelga ilegal, los trabajadores que suspendan labores deben ser cesados. De verdad, una reforma no pone en riesgo, una reforma como esta, no pone en riesgo quizá los años de trabajo que han dedicado muchos de los trabajadores del Poder Judicial. Claudia Sheinbaum criticó que los jueces estén en paro y que sigan cobrando su sueldo. Entonces, yo creo que este tema de que te vas a paro como juez y aparte cobras tu salario, pues ya es hasta poco ético, ¿no? Entonces, ¿cómo te vas a paro y sigues recibiendo 150,000 pesos mensuales? ¿Y el despido se estaría de acuerdo también, doctora? Pues, a ver, yo no creo que deba llegarse a un tema de... Pues de... Quien se está yendo a paro son ellos, ¿no? Entonces hay que ver lo que dice la ley, quién regula a los servidores públicos, porque son servidores públicos, y yo creo que hay que hacer un llamado, ¿no? Porque no es legal este paro que están haciendo. ¿Qué respondieron los jueces que están en protesta? Esto nos dijeron algunos de los jueces a quienes hoy consultamos. Consideramos que lo que ha dicho el señor presidente el día de hoy es una forma más de presionar para que este movimiento cese, para que este movimiento acabe. Desde el inicio nos han dicho que vamos a incurrir en un delito, pero no dicen cuál. Que vamos a tener sanciones, no dicen cuál. Que es ilegal la huelga, no es una huelga, estamos en un paro. Me parece que los asesores de la presidencia o de donde vienen tienen que ser un poquito más agudos. El hecho de que te peguen por la parte económica, pues es una manera de presión. Bueno, esta tarde los trabajadores del Poder Judicial marcharon también del Centro de Justicia Federal de San Lázaro a la Oficialía de Partes de la Cámara de Diputados para entregar un escrito en el que solicitan audiencia para exponerles las afectaciones laborales que sufrirían con la aprobación de esta reforma. Se está convocando para el domingo a una marcha, no solo en la capital, sino en varias ciudades del país en defensa del Poder Judicial. ...21 días de las inundaciones en las calles de Chalco. 21 días y el uso de lanchas sigue en colonias como Jacalones y Culturas, en donde es prácticamente imposible que la gente vaya a pie, camine por sus calles. Esta tarde se vio a soldados del ejército apoyando a los vecinos que acudieron a regalar comida a la gente afectada, porque aseguran que el apoyo del gobierno está llegando poco y está llegando lento. Los militares también se encuentran en la zona vacunando a los vecinos afectados para evitar enfermedades por la cantidad de agua sucia acumulada en estos días. Aunque en algunos puntos el nivel del agua ha bajado, hay calles donde aún se ven casas, el agua casi a 1 metro de altura. Uno de estos casos es el de la señora Corina, que salió de su casa luego de la inundación y días después volvió, pero encontró muchas de sus pertenencias ya inservibles. Encontró el reportero de Pisa y Corre, José Guadalupe Ríos. Dicen, no, ay, es que se inundaban, sí nos inundábamos, sí, pero nunca hasta esta altura, o sea, no, o sea, esto ya rebasó los límites, o sea, ya es imposible estar aquí. Ya ni llorar es bueno, dicen, pero bueno, ni modo, ya qué podemos hacer. Dicen, ante la naturaleza no se puede hacer nada, pero esperemos que el gobierno sí nos ayude. Aparentemente dicen que sí, ya no sé ni qué creer. La verdad, yo ya no sé ni a quién echarle la culpa, ya
ya no sabemos. No sé si percibe el olor, entonces ya el olor ya no pudimos, entonces sí tuvimos ya que sacarla, salirnos todos porque el olor, mire, no se aguanta. Esto es Chalco a 21 días de la inundación. La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, estuvo ahí en las colonias de Chalco. Dijo que no hay fecha exacta para terminar de retirar toda el agua, pero que espera que el fin de semana puedan avanzar un 80%, pese a lo que veíamos en la imagen. Ahora, sobre este intento de detención del exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, imágenes que vimos el miércoles de la semana pasada, hoy la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua presentó 2 denuncias por estos, dicen, inéditos e inusitados acontecimientos que se tradujeron en una clara obstrucción de la justicia. Según la Fiscalía de Chihuahua, se configuran los delitos de tráfico de influencias, evasión, abuso de autoridad, desobediencia y resistencia de particulares. Una denuncia se hizo ante la Fiscalía General de la República, otra ante la Fiscalía en Combate a la Corrupción de la Ciudad de México. Ayer la Fiscalía General de la República dio más detalles sobre el secuestro y la detención de Ismael El Mayo Zambada en Estados Unidos. Descartó por completo la versión que dio la Fiscalía de Sinaloa sobre el asesinato del político sinaloense Héctor Melesio Cuen. Y hoy el presidente López Obrador dijo esto sobre la posible o la responsabilidad que tendría el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y la exfiscal del Estado. La investigación está a cargo de la Fiscalía General de la República. Saber si la exfiscal Sara Bruna y sus excolaboradores ya son indiciados. No tengo información sobre eso. ¿Sería conveniente que la sujetaran a investigación? Eso va a corresponder a la Fiscalía. ¿Sería conveniente, saludable, que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ampliara sus declaraciones respecto a lo que sabía? Eso lo tiene que decidir la Fiscalía. Sería óptimo que fuera voluntaria esta declaración del gobernador, ¿no? Que lo decida la Fiscalía. Lo tendrá que decidir la Fiscalía. Por otro lado, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó por 22 votos a favor, 17 en contra, este dictamen mediante el cual se le devuelve el mando operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Con esta modificación se podrá permitir que un general de división pueda estar a cargo de la Guardia Nacional. El dictamen pasa al Pleno de la Cámara una vez que se conforme la nueva legislatura. Esto dijeron el priista Rubén Moreira y el petista Gerardo Fernández Noroña en la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales. ¿Quién será el jefe de la Guardia Nacional? El secretario de la Defensa. ¿Quién va a nombrar al jefe de la Guardia Nacional? El secretario de la Defensa. ¿Quién va a dirigir la Guardia Nacional? Un militar. Pero además lo que ustedes están haciendo es dejar sin posibilidad de operación al señor secretario de Seguridad. Pero sí reconozco que es una persona que sabe, el señor Harfuch. Pues sí, pero no va a tener efectivos. El señor va a fracasar porque no va a tener gente bajo su mando, porque es falso que se va a coordinar. Se pregunta aquí el PRI, ¿quién va a poner, quién va a mandar? Pues la comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo. Ella va a designar al secretario de Defensa y está bajo su responsabilidad. Ella es la comandante en jefe, será. ¿Y quién va a mandar a la Secretaría de Seguridad Pública? Harfuch, efectivamente, un buen compañero, y no va a estar ahí pintado, va a tomar el control de la tarea de seguridad, coordinando a todas las partes, incluidas las Fuerzas Armadas, que participen con la consideración, pero sin renunciar a su responsabilidad. No va a estar ahí de adorno. Bueno, ahora, a menos de 3 meses de la elección presidencial en Estados Unidos, Kamala Harris ya es oficialmente la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos y la rival de Donald Trump para las elecciones del 5 de noviembre. Y esta noche, Kamala cerró así la convención demócrata. Kamala Harris.
On behalf of everyone whose story could only be written in the greatest nation on earth, I accept your nomination to be President of the United States of America. This election is not only the most important of our lives, it is one of the most important in the life of our nation. In many ways, Donald Trump is an unserious man. But the consequences of putting Donald Trump back in the White House are extremely serious. Just imagine Donald Trump with no guardrails, and how he would use the immense powers of the presidency of the United States, not to improve your life, but to serve the only client he has ever had, himself. Freedom, opportunity, compassion, dignity, fairness, and endless possibilities. Let us write the next great chapter in the most extraordinary story ever told. De paso, también contrastó su carrera como fiscal en San Francisco, como senadora y como vicepresidenta con el temor a otra presidencia de Donald Trump. Donald Trump, por cierto, visitó el condado de Cochise en Arizona, en la frontera con Sonora. Dio un mensaje frente a un tramo del muro fronterizo que se construyó durante su gobierno, acompañado de algunos familiares de víctimas de delitos cometidos por migrantes que cruzaron ilegalmente la frontera. Entre ellos, la madre de una joven que fue violada y asesinada el año pasado, y Trump aprovechó para decir esto. And it worked. We had the best numbers ever, and we had them largely because of the wall and also because the Mexican military helped us, which they never helped at any time. The choice is simple. Kamala's mass amnesty of criminals or President Trump's mass deportation of criminals. We will impose tough new sentences on illegal alien criminals and a death penalty for anyone guilty of child or woman sex trafficking. We'll also impose the death penalty on major drug dealers and traffickers, the death penalty with a quicker trial, not a trial that lasts for 15 years and everybody gets exhausted. Eso sí es él quien llega a la presidencia. Ahora, hoy causó revuelo este reclamo, duro reclamo, que hizo Alejandra Valencia, la atleta que consiguió la primera medalla en París 2024, el bronce en la prueba por equipos de tiro con arco. Acusó a la CONADE de que le redujeron en un 30% su beca por esto. Es una medalla histórica, es la primera vez que la ganamos en el equipo, el femenil. Ya la venía buscando desde Londres también, entonces también significa mucho. Es Alejandra Valencia, medallista olímpica en tiro con arco, quien tocó la gloria en París 2024. Consiguió el bronce en la prueba por equipos de tiro con arco. Sin embargo, eso es algo que al parecer la Comisión Nacional del Deporte subestima, porque los resultados individuales pesan más que los grupales. Hacer historia en París 2024, entregando a México la primera medalla olímpica para el país en esta última edición, derrotando a Países Bajos, no le alcanzó. La CONADE decidió reducir en un 30% la beca de Alejandra Valencia. Así lo denunció la misma Alejandra en sus redes sociales. Que vengo de ahí, vengo de la CONADE y es lo que me dijeron, para que necesitas venir a firmar tu documentación para la beca del próximo año. Sale, fui y me dijeron que me había bajado. ¿Por qué? Y le digo, ¿pero por qué? Que por las tabulaciones. Por las tabulaciones que tienen. Que hay, que ellos se rigen, CONADE se rige por lo que es las reglas de las oficiales, o sea, las que vienen directo de Hacienda. Y que según la tabulación que a ellos les mandan, me sale que a mí me tienen que bajar beca. Para defenderse,
la CONADE difundió el monto que la arquera ha recibido entre becas, premios y estímulos durante la administración de Ana Guevara, 7 millones de pesos. Que la beca de 46,000 pesos se la dieron por tener el segundo lugar en la prueba individual del Mundial de Tiro con Arco en Berlín 2023. Y justificaron que Alejandra Valencia quedó en sexto lugar en la prueba individual en París 2024 y que de acuerdo a las reglas de operación de este año, por ello le tocan solo 36,000 pesos en lugar de los 46,000. ¿Es esa la forma de reconocer el valor, la disciplina y el coraje de una atleta mexicana que lo único que ha dado a México son medallas? Ay, le digo, traigo acá el ¡Suéltalo! Porque, a ver, tengo que pagar a mi preparador físico, tengo que pagar a mi psicóloga, tengo que estarme consiguiendo todo lo que son los suplementos y cosas así, de estarlos pagando, las medicinas. Y me recortas la beca, o sea... Pero así premian a las medallistas en México, por lo menos en esta administración. ¿Qué dijo la CONADE? Que tienen el compromiso irrestricto de apoyar a los mejores deportistas mexicanos. Sin sorpresas, el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela, controlado por el gobierno de Nicolás Maduro, validó los resultados electorales y le dieron el triunfo a Maduro. No se presentó una sola prueba y solo se dijo que hubo un peritaje de expertos nacionales e internacionales al material electoral. Este supuesto peritaje fue solicitado por el propio Nicolás Maduro. Y hasta el momento ni el tribunal, ni el gobierno, ni la autoridad electoral han transparentado las actas que prueban los resultados a favor de Maduro. De inmediato hubo un rechazo de la comunidad internacional a los resultados de este supuesto peritaje sin pruebas. De inmediato también hubo un rechazo de la comunidad internacional a los gobiernos de la región. Por ejemplo, Uruguay, Paraguay, Chile, Guatemala, entre otros, dijeron que este fallo era una forma de consolidar un fraude por parte de una dictadura, la dictadura de Nicolás Maduro. Los gobiernos de China, Rusia, Irán, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Honduras están entre los pocos que ya habían reconocido el supuesto triunfo de Maduro. México no se sabe, por lo menos hasta esta noche no se sabe. La posición oficial hasta hoy, hasta esta noche, fue un llamado a que se transparenten los resultados. Y el presidente López Obrador había pedido esperar al fallo de hoy. Pues ahí está el fallo de hoy. Esta noche todavía no hay una respuesta del gobierno mexicano. Mientras que Brasil, Colombia, que tenían una postura similar a la de México, tampoco se han pronunciado tras el fallo de hoy. Veremos mañana en la mañanera del presidente López Obrador. Nicolás Maduro, claro, hizo lo suyo. Celebró y también comparó el fallo de hoy con el proceso electoral en México. Una sentencia histórica y contundente. Cada país tiene sus mecanismos. En México, este año, hubo elecciones. Hicieron lo mismo que en Venezuela. Una guerra de bots. Hicieron una guerra para desconocer los resultados electorales. Actuó el Tribunal Electoral Supremo de México y hace una semana dijo: los resultados electorales que dan ganador a la candidata Claudia Sheinbaum son certificados. Santa palabra. Bueno, Edmundo González, candidato de la oposición, calificó este fallo como una farsa, pero además dijo esto. Dictaron una sentencia para complacer al régimen, una sentencia que en lugar de abrir un camino a la paz, solo agudizará la crisis que vivimos. Por más vericuetos que busquen, la verdad se impondrá y nuestra amada Venezuela entrará por el camino de la justicia, la paz y la libertad. Pero Maduro dice que en México, igual que en Venezuela, hicieron una guerra de bots. Ahora, por otro lado, esta noche bloqueando Periférico Norte a la altura de la avenida 1 de Mayo, vecinos de Naucalpan. ¿Por qué razón? Ricardo Vitela, buenas noches. Tú estás ahí, cuéntanos, ¿por qué lo están bloqueando? ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo están? Buenas noches, gusto saludarlos. Estamos exactamente aquí en la zona del Periférico Norte, entre la avenida 1 de Mayo y Río San Joaquín, del municipio de Naucalpan.
Vecinos de las colonias Lázaro Cárdenas y San Francisco Cuautlalpan desde hace 3 días no tienen agua potable. Esto originó que cerraran el periférico norte y originaron una fila kilométrica más allá de las torres de satélite. Hace unos momentos llegaron personal del gobierno del Estado de México, también del municipio de Naucalpan, para dialogar con una comisión de vecinos para ver qué es lo que va a pasar con este problema del suministro de agua que no tienen, y es que ellos le pidan a OAPAS que abra las válvulas para que les lleve este suministro. Mientras tanto, pues ya a esta hora, personal de la Policía Municipal de Naucalpan ya está ayudando en la vialidad de reabrir un carril, exactamente en los carriles centrales y en los carriles laterales, para empezar a hacer el desahogo de todo el tráfico kilométrico que se ha generado en esa zona del periférico norte, quienes vienen de Tlalnepantla con dirección hacia la Ciudad de México. Los vecinos van a permanecer aquí, únicamente dejaron y permitieron pues un carril nada más. Mientras tanto, esperan a que la solución del agua potable ya sea rápida y llegue a sus domicilios. Esa es la información que tenemos, Claudia, desde la zona de Naucalpan de Juárez, aquí en el Estado de México. Gracias, Ricardo. Buenas noches. Muy buenas noches. Hacemos una muy breve pausa, pero antes, David Páramo, ¿de qué vas a hablar regresando? Los gobiernos de Estados Unidos y de Canadá opinan sobre la reforma judicial de México y el tipo de cambio se va a 19.50. Mientras que el gobierno dice que es politiquería, mientras más grupos de iniciativa privada, ¿qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, David. Mientras que más grupos de iniciativa privada en México y en los Estados Unidos se quejan, el tipo de cambio sigue subiendo. Y habría que ver el brinco que pegó cuando Ken Salazar emite esta carta y luego da su conferencia de prensa. Verdaderamente grande, el tipo de cambio se fue a los 19.50, que hay quien podría decir, es mucho o es poco. Mira, yo te diría... ¿Estando en cuánto? De niveles de 19.30, 19.35, o sea, dio un gran brinco, porque habría quien puede decir, es que se están metiendo en un asunto de la soberanía nacional. La realidad es que el 80% de lo que México exporta, lo exporta a Estados Unidos. Y en lo que exporta Estados Unidos es el 40% de lo que producimos todos los mexicanos. Es decir, pues es un vecino interesado en que al otro vecino le vaya bien. Y estas declaraciones a las que se sumó luego el embajador de Canadá, pues generaron muchísima tensión, muchísimo nerviosismo, que vinieron a hacer este brinco. Porque te digo, las empresas globales, el Consejo de Empresas Globales, ya había dicho su posición y todos más o menos. Pero creo que, como decía ayer, todos somos gente del señor Ciro, es momento de que el gobierno empiece a tomar en serio a los mercados. Porque es una gama muy diversa de los que se están quejando. Grupos de inversionistas, empresarios y todo. Entonces es momento de que los tomen verdaderamente en serio. Y mientras esto no ocurre, entonces, ¿cuánto más esperas o prevés va a durar la crisis y cuánto más va a subir el tipo de cambio? Mira, yo creo que una cosa muy urgente y muy importante es que Claudia Sheinbaum tenga un buen vocero para enfrentar esta crisis. Alguien conocido y reconocido en los mercados internacionales, yo te diría Gabriel Llorio quizá, porque se están poniendo demasiados nerviosos. ¿Cuánto va a subir? No se puede prever, pero si no tranquilizan las cosas, pues vamos a ver días muy difíciles. Ahora sí se me va a hacer, así que, David, el momento más esperado de la noche. Remátala, David. Los legisladores de la Ciudad de México acabaron con la posibilidad de que existan viviendas para renta en la Ciudad de México. Con esto hacemos una pausa, volvemos con más información. Y no me puedo ir porque en el Senado hubo una ceremonia homenaje a la UNAM porque se inscribió en letras de oro en el muro de honor del Senado la leyenda Universidad Nacional Autónoma de México, por mi raza hablará el espíritu. El homenaje lo encabezó el rector Leonardo Lomelí, quien dijo que la defensa de la autonomía universitaria es inseparable de la defensa de los valores democráticos. Todas las bancadas del Senado destacaron el orgullo de pertenecer a una de las mejores universidades del mundo. Estuvieron invitados también los exrectores Enrique Graue, José Narro, Juan Ramón de la Fuente y José Sarucán. Enhorabuena por
por la máxima casa de estudios, la UNAM. Gracias por habernos acompañado. Se quedan con ¿Qué importa? Buenas noches, descansen. Hasta mañana.